Hola chicas, hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver el género narrativo. Antes de ver qué es el género narrativo, vamos a ver los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Son grupos o categorías en los cuales podemos clasificar las obras literarias. Estos grupos o categorías son tres. El primero es el género narrativo, después el género lírico y por último el género dramático. Hoy nos vamos a centrar en el género narrativo. Antes de ver qué es el género narrativo y sus principales elementos y características, vamos a ver el origen. Su origen es la épica. ¿Qué es la épica? Estas son historias en las cuales se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de uno o más héroes. La palabra narrar significa relatar acontecimientos respondiendo a un tiempo y un ambiente. Ahora sí, ¿qué es el género narrativo? Es una expresión literaria que se utiliza para contar una historia o acontecimientos que le suceden a los personajes en un tiempo y un espacio determinado. El género narrativo puede ser de dos formas, escrito o oral. Ahora podemos ver uno de sus elementos, el narrador. El narrador es un personaje ficticio creado por el autor para poder narrar los acontecimientos. El narrador se puede dar de dos formas. El primero es el homodiegético. Homo significa igual y diegético viene de la palabra diégesis, que significa historia. Estos narradores son los que se encuentran dentro de la historia y narran en primera. Estos narradores son el narrador protagonista y el narrador testigo. El narrador heterodiegético, hetero significa diferente y diegético viene de la palabra diégesis, que significa historia. Estos narradores narran en tercera persona y se encuentran desde fuera de la historia. Estos narradores son narrador omnisciente y narrador observador o de conocimiento relativo. Ahora vamos a ver el protagonista. Cuenta la historia en primera persona gramatical, cuenta desde el yo, participa de la historia. Ejemplo, era la época de exámenes y no estudié. Ahora vamos a ver cuál es el testigo. Cuenta la historia desde la primera persona, asume el rol de espectador de los hechos que le ocurren a otras personas. Ejemplo, 2 días después de la Navidad pasé a visitar a mi amigo Sherlock, lo encontré tumbado en el sofá con una bata morada. Ahora, narrador omnisciente. Es el narrador que sabe todo, está completamente informado de lo que sucede dentro de la historia. Es un dios. Ejemplo, comenzó a pintar y sintió que el mundo era un lugar muy grande para ella. Ojalá alcanzara a pintar toda la belleza que existe, pensó. La única forma que el narrador sepa lo que sintió y pensó es que sea un narrador omnisciente. Ahora, narrador, observador o de conocimiento relativo. Entrega datos concretos, describe las acciones de los personajes como una cámara de cine. Vamos a ver un ejemplo. Él no contestó. Entraron en el bar. Él pidió una bebida. Ella lo miró, tenía un gorro de terciopelo. Ahora vamos a ver qué serían los personajes. Los personajes se dividen en tres. ¿Qué es un personaje principal? En torno a él o ella gira el relato. Los personajes secundarios, su importancia es menor, sirven para conocer mejor a los personajes principales, y el personaje terciario o incidental aparecen pocas veces con una función poco importante. Ahora lo vamos a ejemplificar. En Netflix hay una serie que se llama Élite. Esta serie presenta personajes principal, secundarios y terciarios. En la primera temporada vemos que el personaje principal sería Marina, porque en torno a ella gira la historia. Personaje secundario sería Samuel, que es el becado, y Guzmán, que viene siendo su hermano. El personaje terciario sería Cayetana. ¿Por qué? Porque aparece pocas veces y con una función poco importante. Al principio, ojo. Ahora vamos a ver el ambiente o el espacio. El ambiente también se divide en tres. Primero tenemos el ambiente físico. Es el lugar o lugares determinados en los cuales se desarrolla la acción. El ambiente o el espacio psicológico es la atmósfera espiritual en la cual envuelve a los personajes. Un ejemplo, un ambiente o un espacio físico puede ser el colegio, una playa, un bosque, etc., porque es los lugares donde se desarrolla la acción. Un ejemplo de un ambiente psicológico puede ser tristeza o felicidad, depende, porque es la atmósfera espiritual que envuelve a los personajes.
Ahora vamos a ver el ambiente o el espacio social. El ambiente o el espacio social es el entorno cultural, histórico, religioso, moral o económico en el cual se desarrollan los acontecimientos. Un ejemplo de este es el ambiente social que ustedes están viviendo en este momento. El ambiente social de pandemia, por ejemplo, o el ambiente que se vive en Chile después del 18 de octubre, que sería revolución, ¿cierto? Sería un ambiente muy determinado. O el de ustedes, como les dije, el de ahora, que ustedes viven desde sus hogares mientras ven este video. O sea, un ambiente o espacio social de pandemia. Ahora vamos a ver el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo corresponde al tiempo o el momento en el cual van sucediendo los hechos. Primero, tiempo referencial histórico. Permite contextualizar la obra en un determinado momento histórico con sus características sociales y culturales. Ahora vamos a ir a un ejemplo. Fue en una de esas calles que desde la Avenida del Brasil arrancan hacia Errázuriz, la calle silenciosa de altos edificios, arquitectura señorial de 1900. Entonces, ¿qué nos decía acá que era el tiempo referencial histórico? Nos permite contextualizar la obra en un determinado momento, con sus características sociales y culturales. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos la calle silenciosa de altos edificios, la arquitectura señorial de 1900. Entonces acá nos está contextualizando en 1900. Ahora, tiempo de la historia. Es el conjunto de acciones consideradas en su sucesión cronológica. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo de la historia sería: creo que nací en 1914. De pequeño fui a la escuela y de joven a la guerra. Luego regresé para comenzar en la carpintería. ¿Qué vemos acá? Que la persona nace, su infancia, su adolescencia, su juventud y después cuando regresó, cuando ya es adulto. ¿Y qué hizo? Comenzó en la carpintería. Ese es el tiempo de la historia. ¿Ya? Ahora vamos a ver el tiempo del relato. El tiempo del relato es la disposición artística de los acontecimientos. Pueden ser tres. El primero es ab ovo, significa desde el huevo. Esto quiere decir que el relato comienza cronológicamente. Un ejemplo. Quien quiere escribir la historia de su vida deberá comenzar necesariamente por el principio. Nací en Barcelona, fui hijo póstumo. Entonces acá, ¿qué vemos? Que se comienza del principio, donde nace, de quién fue hijo, y después va a continuar con los otros hechos que se van desarrollando en su vida. Ahora, in media res. El relato comienza en un momento avanzado de la historia. Vamos a ver un ejemplo para que quede claro. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. O sea, ¿qué dice acá en in media res? El relato comienza en un momento avanzado de la historia. Acá comienza cuando el coronel Aureliano se encuentra frente al pelotón de fusilamiento. Y ahí él recuerda cuando su padre lo lleva a conocer el hielo. Ahora, in extrema res significa que el relato comienza desde el final de la historia. Un ejemplo. El día en que lo iban a matar, Santiago se levantó a las 5:30 am para esperar el buque en que llegaba el obispo. Entonces, in extrema res significa que el relato comienza desde el final de la historia. Acá vemos que comienza cuando lo iban a matar, ¿cierto? Ahora, algo muy importante que quiero que les quede claro es la estructura. La estructura la vamos a dividir en tres. Primero se encuentra la introducción o planteamiento. ¿Ya? Acá es donde se presentan los personajes, los tipos de ambientes, etc. ¿Ya? En el desarrollo es donde se desarrollan las acciones. Ya no lo vamos a llamar conflicto, lo vamos a llamar desarrollo para que no ocurran equivocaciones o confusiones futuras cuando se vea el género dramático. Entonces, la estructura nos queda introducción o planteamiento, el segundo, desarrollo y el tercero, desenlace. ¿Ya? Entonces, quedamos con el conflicto. El conflicto es el choque entre dos fuerzas en pugna. Lo vamos a definir así para poder diferenciarlo cuando ustedes pasen el género dramático. Es por esto que el conflicto
o el concepto de conflicto lo vamos a dejar fuera. El concepto de conflicto ahora pasa a ser el desarrollo. ¿Ya? Nuevamente, la estructura 3. Introducción o planteamiento, en el desarrollo y el desenlace. Muchas gracias, espero que les guste el video. Cualquier cosa me preguntan. Hasta luego.